de la sanción de un proyecto de ley trabajado, modificado, dialogado, pero en definitiva, en esencia, es lo que queremos recuperar. Doctor Gustavo López, gracias por estar con nosotros. No, gracias, senador Luenzo, a usted y a todos los senadores. Gracias, Ricardo, por la posibilidad de participar y dar nuestro punto de vista. Hoy, varios de los directores del ENACOM, incluyendo al presidente del ENACOM, a Claudio Ambrosini, están en gira firmando convenios en el norte argentino por los adelantos no reembolsables, que es una de las políticas del ENACOM. Ayer estuvieron en el Chaco, yo había estado hace un mes aproximadamente en la localidad de Fontana, donde ahí se dio un ANR para barrios populares, pero digamos, después voy a explicar un poco esta política que acompaña al 690, porque son dos caras de la misma moneda. Bueno, gracias por la posibilidad de explicar por qué se dictó el 690, en qué consiste. Y lo primero que quiero aclarar es que el 690 nunca pretendió ser un todo, sino el comienzo de una política o el retomar una política que había sido anulada por el decreto de necesidad y urgencia 267 del año 2015 del gobierno de Mauricio Macri. Pero digo, el 690 lo que hace es fijar una política que obviamente debe ser complementada por muchas otras normas y enriquecida por muchas otras normas. Aquí Bernadette hablaba de la necesidad de regular las plataformas, obviamente que es así, de la necesidad de volver a reconsiderar el cable como por sus contenidos y no por su tecnología, y obviamente que es así, pero en el medio de la pandemia, con el aislamiento social preventivo y obligatorio, con una situación de crisis sanitaria que vivía el planeta y por ende con las consecuencias de una crisis económica que vivía el planeta a partir de la pandemia, era necesario tomar una serie de medidas para asegurar el acceso universal a las tecnologías de la información y de las comunicaciones para todo el mundo. Entonces, inspirados en antecedentes internacionales que los pusimos en los considerandos, la resolución de Naciones Unidas del año 2012 recomendando el acceso a las tecnologías de la información y de las comunicaciones como un derecho humano básico, lo resuelto por la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso de Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad contra el Ministerio de Energía sobre un amparo colectivo, la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos del 2013, el derecho constitucional consagrado por el Consejo Constitucional en el año 2009 en Francia, es decir, antecedentes posteriores al 690, como la declaración de servicio público que ha hecho el Parlamento de Colombia y la media sanción que ya tiene en el Congreso chileno la declaración de servicio público de las telecomunicaciones. Yo celebro que Enoch Aguiar, un especialista en el tema, haya señalado, por lo menos así lo entendí yo, que la idea de derecho humano básico y de servicio público esencial no debería discutirse, que después sí se deben discutir otras cosas. Pero bueno, en la Argentina hoy se siguen discutiendo otras cosas. Osvaldo Bassano señalaba la judicialización del 690, bueno, porque hay un sector de la economía en la Argentina que cree que esto debe ser exclusivamente un bien de mercado y no un derecho humano básico, y por ende, si es un derecho humano básico, que el Estado deba hacer acciones positivas para generar condiciones legales para garantizar el acceso universal a estas tecnologías. Digamos, ¿qué es lo que movió al 690? Bueno, estábamos en pandemia, el Congreso de la Nación no solo funcionaba de manera virtual, como funciona aún hoy la justicia de manera virtual, sino que tuvo que modificar leyes como la Ley de Educación para que todo el sistema educativo se pudiera continuar de manera virtual, tuvo que sancionar la Ley de Teletrabajo. Entonces, si las instituciones de la República establecían modalidades imprescindibles a través de la virtualidad para estudiar o para trabajar, nosotros no podíamos dejar que el precio
por el acceso al estudio o al trabajo fuera exclusivamente un bien de mercado. Digo, era una lógica bastante elemental. Yo creo que la pandemia aceleró el dictado de una norma ratificada posteriormente por el Senado y hoy convertida en ley, que igual iba a venir. Lo que pasa es que la pandemia aceleró los tiempos. Y ocurrió algo que era inevitable. El 690 parte de la base de que las telecomunicaciones en general, estamos hablando de todos los servicios de telecomunicaciones, son un derecho humano básico y por ende, a partir de esa concepción de derecho humano básico, el Estado debe hacer, vuelvo a repetir, acciones positivas para garantizar el acceso universal a estos bienes y servicios que son derechos humanos. El decreto 690, el DNU 690, reitero, ratificado por el Congreso, lo que hace es expresar eso y en todo caso reponer lo que ya estaba en la Ley de Argentina Digital, sancionada por el Honorable Congreso de la Nación en el año 2014, y ampliar. La Ley de Argentina Digital hablaba de servicio público de Internet y de telefonía fija. Nosotros lo ampliamos obviamente a otros servicios, primero a telefonía móvil, porque es hoy la mayor herramienta de comunicación que tiene la población, 55 millones de líneas de celulares contra 45 millones de habitantes, es decir, es la herramienta de los pobres, por llamarlo de alguna manera. También Bernadette decía que la mayoría usa el sistema prepago, que es un sistema caro respecto del sistema pospago, pero es fundamental y elemental. A veces, bueno, uno recibe por la actividad que tengo el honor de desarrollar, intendentes que vienen y dicen: en mi pueblo no tengo ni banco ni cajero automático. Claro, hace 50 años los bancos no necesitaban de la conectividad para poder funcionar. Hoy, si ese pueblo no tiene conectividad, no puede tener un cajero automático. Entonces, he recibido a intendentes que dicen: yo no tengo conectividad en mi pueblo, la gente no tiene cajero ni banco, tiene que ir al pueblo de al lado a sacar el dinero y obviamente lo termina gastando en el pueblo de al lado. Pero además, pensemos nosotros, yo tuve el honor, soy docente universitario, en el año 90 al 94 fui secretario general de la Universidad de Buenos Aires, y recuerdo que en ese momento, momentos duros para el mundo científico, académico, por los recortes que el neoliberalismo imponía, me acuerdo que se retaseaban las publicaciones científicas. Ahora, los científicos de la Argentina, el sistema universitario reúne a casi el 60% de los científicos de la Argentina, los científicos de la Argentina se formaban a través de las investigaciones que les llegaban publicadas por revistas científicas, y esto significaba que primero alguien tenía que hacer una investigación, después se tenía que convalidar, luego se tenía que publicar y luego esa revista tenía que llegar al país. El mundo científico-tecnológico pudo en apenas meses de pandemia resolver una cuestión de vacunas, porque, bueno, hoy las tecnologías de la información y de la comunicación permiten un intercambio en línea que hace apenas 20 años había que esperar meses para poder producir ese intercambio científico. Entonces, la ciencia, las investigaciones tecnológicas, la educación, la salud, absolutamente todo está mediado por estas tecnologías. Lo que hicimos nosotros fue generar derechos nuevos derechos ciudadanos para universalizar el acceso a estas tecnologías, con un DNU que tiene prevista básicamente dos cosas. La prestación básica universal, esto es, generar planes de acceso universales para la gente que menos tiene, y es un derecho del ciudadano poder acceder y una obligación de las empresas brindarlos, la PBU, para aquellos que tengan un ingreso inferior a 2 salarios mínimos vitales y móviles. Y por otro lado, la regulación del precio,
que digamos, el precio lo sigue fijando la empresa, pero que el precio debe ser justo, equitativo y razonable. Obviamente, a ver, la primera discusión, servicio público versus mercado, me parece que debería estar saldada en nuestro país, aunque, como dice Osvaldo Bassano, todavía hay un sector de la justicia que entiende que no, y que entiende que esto es un bien de mercado y que no es un servicio público, o no que debería ser un servicio público, a pesar de que la justicia funciona a través de Internet en este momento. Pero bueno, eso se resolverá en algún momento, pero la decisión política del Poder Ejecutivo que nosotros impulsamos y que el Senado ratificó es el 690. Ahora bien, y vuelvo a repetir, es el inicio, no es un todo, por eso es tan importante que continúen no solo los debates, sino las regulaciones que vienen de la mano con el 690. Pero nosotros, hoy lo señalaba el senador Luenzo, el presidente de la Nación el año pasado anunció una inversión total de unos 40.000 millones de pesos en la materia a lo largo de 4 años. Yo quiero señalar lo siguiente, aquí se habló de inversión y se habló de competencia. Nosotros estamos de acuerdo en que la competencia genera reducción de costos. ARSAT ha sido fundamental para la competencia. El mega que valía $100 con la aparición de ARSAT pasó a valer 10, 8, 7, 4 y no hay un valor universal porque depende de la competencia. Ahora también queremos señalar que hay muchas legislaciones locales que impiden la competencia. Es decir, que ponen trabas para que donde hay a lo mejor 1 o 2 empresas pueda haber una tercera para que brinde el mismo servicio en competencia de precios. Y esto lo que hace es impedir bajar costos. Nosotros, por no solo el 690, sino por la ley de Argentina Digital, estamos en condiciones de regular precios mayoristas en el sentido de competencia para que no haya un abuso de posición dominante y en este caso también precios minoristas, aunque en este momento está judicializado esa parte del decreto. Ahora bien, la inversión fue fundamental desde el Estado en los años anteriores para poder desarrollar una red de fibra óptica donde la ruta del dinero, que es el privado, no llega. Y quiero tirar algunos datos. Entre 2003 y 2015, la inversión del Estado fue de 3.200 millones de dólares aproximadamente, a razón de 250 millones de dólares por año. Si uno toma el periodo 2003-2015, en realidad la inversión comienza un poco más tarde, pero digamos, si tomamos esos 12 años, la inversión anual constante es 250 millones de dólares. ¿Dónde está? En la red federal de fibra óptica, 1.200 millones de dólares, en los satélites geoestacionales, 800 millones de dólares, en la televisión digital abierta, 1.000 millones de dólares, el promedio da eso. En el periodo 2015-2019, la inversión estatal total fue de 264 millones de dólares, es decir, un cuarto de lo que era anualmente la inversión del Estado. Y básicamente estuvo puesta exclusivamente en la red federal de fibra óptica. Obviamente no se lanzó ningún satélite geoestacional al espacio, se alquiló un satélite norteamericano para no perder la posición orbital y no hubo ninguna inversión en la televisión digital abierta. Se retomaron esas inversiones y nosotros hemos decidido como contracara o como acompañamiento a la política que fija el 690, lo que señalaba al principio de su alocución el senador Luenzo, 10 nuevos programas para el Fondo de Servicio Universal. El Fondo de Servicio Universal es un fondo que aportan las empresas para extensión de redes para llegar donde no estaban llegando los privados. Al día de hoy nosotros hemos aprobado proyectos por 8.000 millones de pesos que están en ejecución, 3.000 millones fueron para ARSAT, para multiplicar por 10 la velocidad de la red federal de fibra óptica que hoy tiene ARSAT, los otros 5.000 millones fueron dados a pymes cooperativas o empresas provinciales o empresas municipales para llegar básicamente a barrios populares. Estos planes no existían, barrios populares,
instituciones públicas, localidades de hasta 30.000 habitantes, zonas de difícil acceso, como el delta del Paraná, o la Puna, parques industriales. Es inconcebible tener un parque industrial sin conectividad, digo, es lo mismo que, no sé, tenerlo sin electricidad. Bueno, etcétera, etcétera. Son 10 programas nuevos que hasta ahora han llevado unos 8.000 millones de pesos aprobados por el directorio y en ejecución. ¿Por qué? Lo de los barrios populares. Es cierto que la ciudad de Buenos Aires tiene una conectividad del 105%, pero no es menos cierto que los barrios populares decae al 40%. Entonces, donde no hay plata, no van las empresas privadas. ¿Y qué hicimos nosotros? Damos adelantos no reembolsables para que vayan pymes y cooperativas. Pero además, por primera vez, son pymes y cooperativas del propio barrio, para que la apropiación de la tecnología no quede en manos de, en todo caso, entre comillas, los que saben, sino que ese saber pueda ser apropiado por los propios vecinos a través de pymes y cooperativas. Entonces, el trabajo es enorme, la brecha digital es una realidad, el 690 es un primer paso para vencer esa brecha digital, los adelantos no reembolsables son una herramienta, la inversión privada también es fundamental. Nosotros tenemos datos estadísticos de esa inversión privada, de cómo después de la licitación del 4G que se dio entre el 2014 y el 2015, hubo una fuerte inversión privada 2016-2017 y decayó esa inversión privada 2018 y 2019, y no porque los precios estuvieran regulados, los precios estuvieron más liberados que nunca. Quiero aclarar que este sector en la telefonía fija en el periodo 2015-2019 tuvo un aumento de un poco más del 2000%, y en el resto de los servicios estuvo entre 30 y 50 puntos, depende del servicio y la compañía, por encima de la inflación. Entonces, lo que nosotros creemos es que con el 690 se da comienzo a una política y a un debate necesario, que esa política obviamente tiene que ser ampliada, porque todo lo que se dijo hoy aquí es muy cierto. Hay que seguir avanzando en universalizar este derecho y por lo menos poner la infraestructura al servicio del acceso de las grandes mayorías y ver de qué manera se debate la regulación. El 690 establece una regulación que es la posibilidad de la regulación del precio, además de la regulación de las condiciones de competencia, y lo que nosotros pretendemos es esto, que esta herramienta, que así como señalaba Bassano, hace 100 años la luz, el agua o el gas eran los considerados servicios públicos esenciales, hoy la conectividad es imprescindible para todas las acciones de nuestra vida cotidiana. Así que muchísimas gracias por la posibilidad de fundamentar lo que el Poder Ejecutivo hizo en su momento y el Congreso a través del Senado ratificó. Bien, muchas gracias, Gustavo López. Realmente, digamos, todo un detalle, todo un espíritu que nosotros hemos recuperado a partir de la presentación de estos proyectos y que creo yo vamos en línea con fortalecer todo lo que vos acabas de mencionar. Estamos hablando de ampliación de derechos, de inclusión, y creo que si hay un campo donde la desigualdad se pone de manifiesto, creo que ha quedado claro en cada uno de los expositores, justamente está ahí en la conectividad, que es el eje central hoy de los nuevos derechos del siglo XXI. Así que agradecido porque cada uno ha aportado realmente elementos sumamente interesantes, inclusive para poder enriquecer aquellos proyectos que nosotros estamos debatiendo, y que esto forme parte definitivamente y que nadie pueda discutir que las políticas públicas tienen que estar ahí presentes en un ámbito donde justamente es el Estado donde tiene que encaminar aquellas políticas que hagan posible todo esto lo que hemos mencionado y las necesidades que han quedado al descubierto con cada uno de los elementos aportados. Yo le consulto a